Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Que Dios te conceda sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. La lección para hoy titula El gran conflicto entre el bien y el mal. Para comprender lo que sucede en el capítulo 10 del libro de Daniel, es necesario conocer el contexto histórico en el cual se desarrolla. Corre el año 536 a.C. Es el tercer año de Ciro, el rey de Persia. Unos 50,000 judíos regresan a su tierra natal por orden del rey, y cuando se disponen a reconstruir el templo, surge una fuerte oposición por parte de los samaritanos, a quienes se les niega la participación en el proyecto de reconstrucción, y entonces se convierten, por ello, en enemigos acérrimos de los judíos. Como resultado, le escriben cartas a Ciro, en las que describen a los judíos como un pueblo sedicioso, y así persuaden al rey para que detenga la obra de construcción. Pueden leer esto en Esdras, el capítulo 4, el versículo 6 al 16, el 23 y el 24. Al enterarse de la situación de sus hermanos judíos, Daniel una vez más recurre al ayuno y a la oración. Y durante 3 semanas, 21 días, ora y ayuna en favor de los repatriados. Tal como lo muestra Daniel el capítulo 10, el versículo 2 al 3. Pero, como respuesta a la oración de Daniel, Dios le permite contemplar una visión de un gran conflicto, en la que muestra lo que sucede en el mundo invisible, en donde las fuerzas del mal, comandadas por Satanás y conformadas por los ángeles caídos del cielo, actúan para oponerse a Dios y a su pueblo usando los poderes terrenales. El profeta queda impactado por la visión y cae sin fuerzas al suelo. Entonces el ángel Gabriel es enviado para animar a Daniel y para que recobre sus fuerzas. Entonces el ángel le revela que ha habido una batalla entre Miguel y el príncipe de Persia, una batalla que persistirá con Grecia y, por lógica, continuará en medio de los conflictos militares entre los reyes del norte y del sur, tal como lo veremos más adelante en Daniel el capítulo 11. Ahora Daniel descubre que la oposición a la reconstrucción del templo no se limita a las órdenes de los gobernantes humanos, sino de hecho, los acontecimientos políticos que involucran a los judíos, a los samaritanos y a los persas reflejan una guerra invisible entre los ángeles de Dios y los poderes del mal. En esta lección queremos identificar al príncipe de Persia. Dice Daniel, el capítulo 10, el versículo 13, «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia». Luego, en el mismo capítulo 10 de Daniel, el versículo 20 y 21, dice lo siguiente. Él me dijo, «¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe». Noten ustedes cómo el versículo 13 de Daniel 10 y el versículo 20 y 21 del mismo capítulo presentan aquí a 3 príncipes. Número 1, al príncipe de Persia. Número 2, al príncipe de Grecia. Y número 3, a Miguel, el príncipe del pueblo de Dios. Debemos determinar entonces si el príncipe de Persia que se atrevió a enfrentar a un ángel de Dios era un gobernante humano o era un poder espiritual. Algunos eruditos argumentan que el príncipe de Persia era Cambises, el hijo de Ciro, que era rey de Babilonia y corregente con su padre durante esta época. Cambises, famoso por su hostilidad hacia las religiones extranjeras, se considera que fue el gobernante que detuvo la reconstrucción del templo. Sin embargo, aunque por la introducción de Daniel 10, sabemos que el rey de Persia es Ciro, y por la confirmación de la historia que el príncipe de Persia sería su hijo Cambises, es difícil concebir que un rey
o un príncipe humano se oponga a un ángel de Dios al punto de que Miguel deba intervenir. Pero un argumento más fuerte sobre lo que sucede aquí, a favor de un príncipe sobrenatural, se encuentra en el uso paralelo de la palabra príncipe, que es en el original zar. Y Miguel, el príncipe, también usa la misma palabra, zar. Mientras que uno está representando a Persia, Miguel está representando al pueblo de Dios. Así que debido a este contraste y a esta oposición, el príncipe de Persia debió haber sido un ser malévolo que actuaba en contra de Miguel, el príncipe celestial. Esto indica que por detrás del rey humano hay un agente espiritual que instiga a Ciro para que impida que los judíos reconstruyan el templo. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas esferas del reino de Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que estaban obrando en favor de los desterrados. Por lo tanto, este conflicto grande que se describe es una guerra espiritual. Una guerra entre Satanás, el príncipe de las tinieblas, que representa los intereses de los enemigos terrenales del pueblo de Dios, y Miguel, el príncipe del pueblo de Dios. En la próxima lección ahondaremos acerca de Miguel. Así que todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios había sido hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio aproximadamente. Una situación similar a la que se presenta aquí ocurre en Ezequiel, el capítulo 28, y ustedes lo pueden leer desde el versículo 12 en adelante, en la que el rey de Tiro, una ciudad muy importante en el mar Mediterráneo, representa a Satanás, el poder espiritual que estaba detrás de este rey humano al gobernar esta ciudad. Esta guerra se encuentra en el centro del gran conflicto entre el bien y el mal, que se hace visible en los males políticos, sociales y religiosos que afectan al mundo. Satanás está entretejido, inmiscuido, queriendo llevar este planeta entero a la perdición y moviendo fichas importantes para que los líderes de este mundo tomen decisiones en contra de la voluntad de Dios, llevando al pueblo al engaño colectivo. El segundo aspecto que queremos destacar en esta lección es que Satanás es el príncipe de este mundo. La Biblia lo llama de esta manera. Miren, por ejemplo, Juan 12:31. Dice el Señor en su palabra: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora miren cómo lo presenta Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahora miren Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo interesante de estos 3 versículos que acabamos de leer es que es el mismo Jesús el que le está dando esta categorización a Satanás, el príncipe de este mundo. Por eso es fácil que podamos entender lo que sucede en Daniel. Sin embargo, el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 2, el versículo 2, también hace una alusión similar. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que noten ustedes que aquí se está hablando nada más y nada menos que de Satanás. Ya que la Biblia describe a Satanás como el príncipe de este mundo, en los grados de jerarquía de las huestes de maldad, muy seguramente existirán príncipes, demonios, designados por Satanás con responsabilidades de llevar a los gobernantes de este mundo a ir en contra de la voluntad de Dios. Por ello es muy fácil que entendamos por qué los líderes de las naciones hoy dictan leyes en contra de lo que Dios ha establecido. Miren, por ejemplo, leyes pro aborto que se han aprobado en muchos países y que ya llegaron a Latinoamérica. Leyes en contra de la voluntad de Dios. Miren cómo lo registra Salmo 139, versículo 3 y versículo 16. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión
vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Dios tiene registro de cada bebé que es formado en el vientre, y es Dios el que produce la vida. Leyes a favor de la eutanasia o el suicidio asistido, cuando la palabra de Dios dice claramente que el único que tiene derecho sobre la vida es Él. Por eso Dios dice en Éxodo 20:13, uno de los mandamientos: no matarás. Leyes a favor del consumo del alcohol y las drogas, en contra de lo establecido por Dios. Dice 1 Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Dice el verso 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No podemos destruir el templo de Dios, aunque los gobiernos aprueben esas leyes para destruirnos. Leyes a favor de la educación sexual en colegios y universidades que lo único que hacen es promover la promiscuidad sexual, invitando a los jóvenes a que usen preservativos, a las señoritas que usen pastillas anticonceptivas, y la palabra del Señor dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Leyes que han dictado las naciones a favor de matrimonios entre personas del mismo sexo, lo cual está rotundamente prohibido por Dios y es un pecado abierto. 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta lista sería muy larga. Todo porque detrás de los poderosos hay fuerzas invisibles, demonios que llevan a los hombres a violar las leyes divinas y a promover que se dicten leyes en los gobiernos que vayan en contra de la voluntad de Dios. Satanás está inmiscuido en todos los asuntos de este mundo: educación, tecnología, diversiones, entretenimientos, salud, gobierno y especialmente en la religión, en donde con sutileza engaña a ingenuos, aquellos que no toman tiempo para leer las Escrituras, para estudiarlas. Por ello es muy importante que hagamos nuestras las palabras de Salomón en su oración, registradas en Primera de Reyes, el capítulo 3, el versículo 9 al 10. Dice la palabra de Dios: concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Y dice el versículo 10, al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Tú y yo necesitamos sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, para saber que hay fuerzas, demonios, el mismo Satanás detrás de muchas de las cosas que vemos en este mundo, con el único propósito de desviarnos y hacer que nos perdamos y que no tengamos la oportunidad de salvación que Cristo ofrece. Si tú eres presa del enemigo, si eres presa del pecado, arrepiéntete, pide perdón y comienza una vida nueva con Cristo, y prepárate para disfrutar de la eternidad que Él ofrece a su pueblo y a sus hijos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.